preocupación sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela es central y fundamental. Son días decisivos, horas decisivas. Vamos a conversar con el congresista Jorge del Castillo de la bancada del APRA. Es el congresista peruano, se puede decir, que se ha preocupado más por la situación de Venezuela y que dispone de alguna información adicional. Promovió una moción de solidaridad y cuando se votó en el Pleno, el líder venezolano Enrique Capriles estuvo presente acá en Lima. Muy buenos días, doctor Jorge del Castillo. Buenos días, don Raúl. Bueno, estamos muy preocupados con este tema. Bueno, hemos estado justamente con Ernesto Samper minutos antes, y él daba la sensación de que, en fin, de todas maneras y pese a todo, se está avanzando en una idea de aproximar posiciones o tratar de encontrar una salida, cosa que según todos los datos y las noticias parecieran que no van por ese camino, y que por el contrario, es decir, la actitud de Maduro y del régimen dominante en Venezuela es cada día más brutal y más absurdo al mismo tiempo. No solo hablamos de preocupantes, sino en general, me gustaría que nos diera usted un cuadro sobre la base de las informaciones que está recibiendo. Bueno, en primer lugar, no puedo sino expresar mi más enérgica protesta como peruano y como demócrata por la retención indebida que todavía subsiste en el aeropuerto venezolano de Maiquetía de los periodistas peruanos, ¿no? Que han ido a cubrir una noticia y bajo el falso argumento de que no tienen visa de trabajo, cuando acá los reporteros internacionales tienen visa de trabajo, les impiden ingresar al país y los maltratan, porque eso es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eso es un hecho muy cierto. Creo que a muchas personas les va a abrir los ojos sobre lo que está pasando en Venezuela a partir de este grave incidente. Pero yo no soy tan optimista como el presidente Samper, porque él está en estos momentos trabajando en el tema de UNASUR, y como vemos es un organismo que el Maduro ha dominado con el apoyo de otros países. Va perdiendo el dominio, pero todavía tiene esa influencia. Y todo aquello que Maduro plantee como diálogo son trampas dilatorias, cuestiones para nunca cumplir y para diferir soluciones. Aquí el tema concreto es que el pueblo está avanzando en dos cosas. El referéndum revocatorio, que lo han pretendido truncar, y ahora empieza un proceso ya más complicado que puede llevar a la destitución de Maduro, y sabemos que reacción salvaje, porque así la puedo calificar, podrían tener, inclusive empezando hoy mismo, que hay una marcha en todo Venezuela y en muchos países del mundo. Se hizo en Madrid por las horas más adelantadas. Vamos a estar nosotros mismos con venezolanos y muchos peruanos esta noche a las 7 de la noche en la embajada venezolana en la avenida Arequipa. Pero ese proceso de acusación constitucional va a caminar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero si hubiera un diálogo de verdad, eso no puede pasar sino por la realización del referéndum revocatorio este año. Y esas han sido las condiciones que han puesto la Mesa de la Unidad Democrática, con la que nosotros estamos completamente de acuerdo y la apoyamos. Ahora, este incidente de ayer de los periodistas que todavía subsisten, yo creo que reafirma la petición que hemos hecho, que lo han hecho de diversos sectores. Ayer lo decía a Lucho González Posada en radioprogramas, la necesidad de que el Perú llame a su embajador en consulta como una señal clara de reclamo y de rechazo a estas medidas. Eso me parece que es fundamental. Hay otro hito importante que se va a producir este fin de semana. En la ciudad de Cartagena, Colombia, va a haber una cumbre iberoamericana de presidentes. Ahí va a ir el presidente Kuczynski. Y creo que es muy importante que en ese evento internacional de gobernantes de América Latina y de España
pues se ponga una declaración no lírica, sino concreta y objetiva sobre el caso venezolano, denunciando a la comunidad internacional la situación que se vive y que evidentemente está en una posición de una dictadura infame que no solamente tiene las violaciones de derechos humanos y las transgresiones constitucionales, sino sustancialmente lo tiene a su pueblo al hambre. Esa es la situación real. Buenos días, congresista del Castillo. Una de las cosas que dijo el expresidente colombiano Ernesto Samper, hoy secretario general de la UNASUR, es que una eventual salida la ve él si es que renuncia el presidente Maduro y renuncian los parlamentarios y se procede a elecciones generales de todos estos mandatos electivos. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? ¿Qué le parece que haya sugerido eso el secretario general de UNASUR? Fíjese, ya un detalle de ese tipo creo que lo podrían contestar los venezolanos mejor que yo. Pero sí, si me permite hacer un antecedente importante que se realizó en el Perú. En el Perú del año 2000, a la renuncia del señor Fujimori y los integrantes de las vicepresidencias, todos los parlamentarios de la época renunciamos para facilitar una nueva elección. Recortaron el mandato, ¿no? Así es, ¿no? Y esto permitió una salida democrática. Ahora, no todos los casos son iguales. Yo creo que en el caso puntual de Venezuela, los integrantes de la Mesa de Unidad Democrática darán su punto de vista sobre una alternativa de esa naturaleza. Yo no me atrevo ni a aceptarla ni a descartarla, ¿no? Solamente acoto el precedente peruano. Y congresista del Castillo, ¿qué hacemos con la oposición? Que también tiene visos de no estar ni muy organizada ni muy unida. El presidente Samper nos está explicando que no encuentran un liderazgo claro en una oposición como la venezolana y varios analistas coinciden en ese punto. ¿Hay forma también que la oposición se consolide para enfrentar esta situación? Yo creo que está muy bien consolidada a través de la Mesa de Unidad Democrática, que junta a varios partidos y que es obvio que tengan diferencias, divergencias, pero en estos puntos están de acuerdo. Más bien eso parece un buen argumento de Maduro para decir, como no estamos unidos, entonces no tenemos con quién hablar. Sí tiene con quién hablar. Son pretextos que se ponen para no lograr acuerdos. Además, por último, fíjese, la oposición, líder de la oposición, el alcalde de Caracas, detención domiciliaria. Leopoldo López, preso. Daniel Ceballos, preso. Enrique Capriles, impedido salir del país. María Corina Machado, defenestrada del Congreso. ¿Con qué cara piden unidad? Tienen esa agresividad y cada líder que sale le meten alguna medida restrictiva si es que no lo meten a la cárcel. Estamos ante una dictadura abierta, realmente. Y una muy corrupta, ¿no? Una situación apremiante que tampoco va a tener una solución primero fácil ni tan inmediata. Aquí, sin duda, aquí independientemente, digamos, de UNASUR, hay pues, como usted ha señalado, actuaciones necesarias por parte de la OEA y cualquier otro número de organismos latinoamericanos, ¿no es cierto?, que vayan haciendo presión. Bueno, estamos demandando, acabo de recibir a través del doctor Víctor Rojas que el Congreso de Costa Rica ya emitió un pronunciamiento. Ya vamos 2, y estoy seguro que otros congresos de América Latina harán lo mismo. A propósito, el lunes aprobamos una moción en ese sentido en la Comisión de Relaciones Exteriores con el voto en abstención de Frente Amplio, que cada día los entiendo menos, ¿no? Y que no se atreven a tocar ni con el pétalo de una rosa, que de paso la rosa es su símbolo, pero no sacan ni un pétalo para tocar a Maduro. Entonces, realmente es una cosa increíble. Pero hay que demandar y exigir que los organismos internacionales, a ver, ¿dónde está el Parlamento andino, el latinoamericano, y otros organismos internacionales, la propia Unión Europea, ¿no?, y otras instituciones que tienen el deber moral y ético de tomar una posición en este asunto? La democracia no es una cosa lírica de poemas y discursos, sino es una práctica diaria, por respeto a la integridad de las personas. Y se construye con actitudes.
¿no? Bueno, muy bien. Eso es. Muchas gracias, doctor Bueno. Jorge del Castillo. Encantado, esperemos que suelten a nuestros periodistas ahora mismo, ¿no? Por supuesto, Y los estamos permitan retornar. Gracias a ustedes. 9:01 de la mañana, hacemos una pausa.